Rocío, soy la coordinadora del ámbito 6, marco competencial y roles profesionales. Comentaros que a nivel de ámbito, el ámbito 6 ya es por sí mismo un ámbito multi e interprofesional. Nuestro ámbito está conformado por profesionales de distintas disciplinas, como el derecho, la psicología, la terapia ocupacional y el trabajo social. Para nuestra presentación, y viendo que tenemos poco tiempo, y para no extenderme mucho, en primer lugar, nuestra compañera Clara, que es del ámbito de análisis social, hará un recorrido desde la metodología de intervención a nivel de los 4 grupos. Y tras la presentación de Clara, Gabriel, nuestro compañero de ámbito 6, que se conectará online, hará también una revisión transversal de las primeras conclusiones del marco legal. Y después de Gabriel, haré yo una breve presentación y daremos paso a los expertos. Cuando quieras. Clara. Pues buenos días a todos. Yo soy Clara Espinosa. Por favor, sí, vale. por favor. Yo, como ha indicado Rocío, yo os voy a comentar un poco, pues, muy rápidamente y de forma muy poco detallada, porque al final son 4 grupos muy diversos con sus detalles y, bueno, desde el ámbito 1 hemos hecho un pequeño resumen de todos los grupos. En cuanto a la metodología, pues muy sencillamente estamos realizando análisis de datos tanto secundarios como realizados por nosotros mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. Así que paso directamente a lo que nosotros hemos preparado, que son 4 puntos muy básicos, empezando por el que explica el resto de los 3. Para empezar, las malas condiciones laborales implican malos cuidados. Esto es esencial porque explica todo el resto de las cosas. Las malas condiciones laborales, entre las que también se incluyen los bajos salarios, generan principalmente 2 situaciones, que son, en un primer lugar, la escasez de trabajadores, ya que muchas instituciones tienen muchas dificultades a la hora de contratar profesionales cualificados, especialmente en el caso de los trabajadores sanitarios, porque hay otros lugares en los que se ofrecen condiciones laborales mucho mejores. ¿Esto qué hace? Pues que las ratios sean muy altas y que las cargas de trabajo sean en muchas ocasiones prácticamente insostenibles. Y es la base de otros muchos problemas, como puede ser pues, la homogeneización de los cuidados, la implantación de restricciones generales y además una muy baja atención centrada en la persona. Y en segundo lugar, lo que generan estas malas condiciones es una alta rotación del personal, que es común a todos los grupos y que implica una menor creación de vínculos duraderos con las personas atendidas en los servicios. Al final, todas las personas involucradas en los cuidados llegan a las mismas conclusiones, y es que, por un lado, las malas condiciones tienen que ver con el valor que la sociedad da al trabajo de cuidados, lo cual también está muy relacionado con la alta feminización de los sectores, y por otro, que las condiciones laborales pésimas, unidas a los salarios bajos, como he comentado previamente, impactan de forma negativa a la prestación de cuidados por parte de las instituciones. En segundo lugar, un punto relevante es que la relación entre cuidador y cuidado es compleja y a la vez es esencial para entender el trabajo de cuidados. Es común a todos los grupos la concepción de que la persona que cuida, en la relación que existe entre la persona que cuida y la persona cuidada, debe ser lo suficientemente cercana para comprender los deseos y las necesidades de la persona, pero no tan estrecha como para que se pierda la objetividad del profesional. Al final, esto está muy relacionado con la apelación que muchas personas hacen a esta vocación de las personas que se dedican al trabajo de cuidados, y que muchas veces se usa como excusa de lo que hablábamos previamente, de las malas condiciones laborales. Y al final, el trabajo de cuidados conlleva una gran exigencia personal por parte del profesional, que se ve muchas veces reflejada en la relación entre cuidador y cuidado. En tercer lugar, la clara necesidad de formación, que es común a los 4 grupos, aunque difiere en los tipos de formaciones necesarias. Por ejemplo, por poner un ejemplo básico, en el caso del grupo de infantil se requieren personal que tenga conocimiento en multiculturalidad, lo cual no tiene por qué suceder en el resto de los grupos. Si algo tienen en común es que es la necesidad en formación de habilidades relacionales, y esto es muy visible y ha salido es muy común que salgan las entrevistas en personas que reciben cuidados en sus domicilios y que afirman que prefieren los cuidados de una persona formada en habilidades relacionales
más que en cuestiones sanitarias. Y ya por último, y termino, en cuanto al cambio de modelo, pues hemos encontrado, de nuevo, en la mayoría de los grupos, que son los profesionales los que son más reticentes a un cambio de modelo hacia un cambio, pues hacia un modelo más centrado en la persona y en la autonomía del usuario. En relación con este aspecto, pues cabe resaltar dos situaciones particulares. Por ejemplo, en el grupo de sinhogarismo se observa que los profesionales que no pertenecen al ámbito social y sanitario, sino que pueden ser, por ejemplo, conserjes o cocineros, etcétera, tienen una reticencia muy alta a la horizontalidad de los servicios. Es decir, que se necesita formar a todos y cada uno de los profesionales que están en los servicios en el enfoque de derechos humanos. Y en segundo lugar, otra particularidad, el grupo de discapacidad se observa un salto generacional entre los cuidados ofrecidos por el personal de atención directa más mayor, que tiene una visión más medicalizada de los cuidados, y los cuidados que ofrece el personal de atención directa más joven, que desean activamente un cambio en la prestación de los cuidados hacia un modelo más centrado en la autonomía del usuario, y además demandan formación en pro de este modelo. Entonces ya, pues esto es lo que desde el ámbito 1 lo que más rápidamente, así dicho, a brocha gorda, lo que hemos observado, y dejo a nuestro compañero que continúe. Gracias, Clara. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Pues yo básicamente voy a plantear en unos pocos minutos cómo hemos entendido los conceptos de competencia y de rol profesional partiendo de la normativa que hay disponible. En primer lugar, lo que hay que destacar es que ni el concepto de competencia profesional ni el concepto de rol profesional han tenido un papel destacado protagonista en toda la normativa. Todo lo contrario, el concepto que más ha destacado en toda la evolución normativa ha sido el de cualificación. Por eso hemos propuesto entender los conceptos de competencia y de rol a partir de este. En el ámbito europeo ha habido muchísima normativa sobre materia de cualificaciones, y actualmente las dos normas más importantes son la recomendación del 22 de mayo de 2017 relativa al marco europeo de cualificaciones para aprendizaje permanente, y en segundo lugar la resolución del Parlamento Europeo de ese mismo año con ese mismo nombre, sobre el marco europeo de cualificaciones. Estas dos normas prevén como instrumento de conversión un marco general en el que se establecen 8 niveles de cualificaciones estructurados de forma ascendente en función de las competencias de cada una de estas cualificaciones. Pero hay que saber que tanto lo que promueve esta recomendación como la resolución ha sido trasladado al ámbito nacional en el Real Decreto 272 del 2022, que lo que hace este Real Decreto es adaptar principalmente la normativa anterior a este marco europeo. Principalmente adapta el MECE, el Marco Español de Competencias para la Educación Superior. Ahora bien, ¿qué es una cualificación? Pues el Real Decreto 272 de 2022 nos da muy poca información. Se limita simplemente a decir que una cualificación es el resultado formal de un proceso de evaluación y acreditación. Entonces, hemos acudido a la nueva ley de FP, la Ley Orgánica 3 de 2022, que en el artículo 2 sí aporta un poco más de información sobre qué es una cualificación. Define la cualificación como la competencia para el desempeño de una actividad profesional acreditada. Es decir, si unimos tanto la definición del Real Decreto 272 de 2022 con lo que dice la Ley Orgánica 3 de 2022, tenemos que las cualificaciones son resultados de aprendizaje para el desempeño de una actividad profesional acreditada. Estos resultados de aprendizaje son propiamente las competencias profesionales, que el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 3 de 2022 define expresamente como el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el ejercicio de una actividad profesional. Ese mismo artículo de la Ley Orgánica 3 de 2022 prevé que las competencias profesionales aparezcan recogidas en la forma de estándares de competencia. Estos estándares de competencia estarían reflejados en un catálogo nacional de estándares de competencia que aún no ha sido publicado. Por lo tanto, la Ley Orgánica 3 de 2022 prevé en la disposición transitoria tercera que de momento se aplique el Catálogo Nacional de Cualificaciones, donde los estándares de competencia aparecen bajo el nombre de unidades de competencia. En este mismo sentido, tampoco hay que confundir las competencias profesionales con un concepto muy parecido que también aparece en la nueva Ley Orgánica de FP, que es el de competencias básicas. Las competencias básicas, según define la Ley Orgánica 3 de 2022,
serían aquellas consideradas necesarias para la realización y desarrollo personal, para participar activamente en la sociedad en tanto que promueve el desarrollo integral de la persona. Es decir, en un sentido general, las competencias básicas rebasan el estricto ámbito de la cualificación y se centran más en la persona y en su papel en la sociedad. En este sentido, el concepto de competencia básica es muy similar al de competencia clave, que aparece en la recomendación del Consejo del 22 de mayo. En ambos casos, tanto en el de las competencias básicas como en el de las competencias clave, no necesariamente se pueden adquirir a través del aprendizaje formal, sino que también se prevé que se puedan adquirir vía aprendizaje informal. Ya por último, para terminar y dejar paso a mi compañero Rocío, vamos a ver qué es un rol profesional. El principal problema que tiene el concepto de rol profesional es que no se encuentra definido de manera legal en ninguna norma. Es por ello por lo que hemos decidido utilizar un estudio de la Comisión que se llama el Marco Europeo de Competencias Básicas para Profesionales que trabajan con las personas mayores en los servicios sociales y de salud. En la página 12 de este informe dice que cada profesional realiza tareas específicas para diferentes roles. Cada uno de estos roles requiere diferentes competencias. Es decir, un profesional puede desarrollar nuevas competencias distintas de las que estrictamente requiere su cualificación para ejercer distintos roles. Estas nuevas competencias que puede desarrollar un profesional para ejercer estos roles no necesariamente han de ser competencias profesionales, pueden ser competencias profesionales básicas o bien ambas. En el caso de que sean competencias profesionales, que un rol requiera determinadas competencias profesionales para ejercerse correctamente, las competencias profesionales se podrán incorporar a la cualificación en cuestión o bien a una cualificación complementaria, por ejemplo, a través de un certificado de profesionalidad. En su caso, si el nuevo rol únicamente requiere una competencia básica, esta no necesariamente será necesaria de adquirir a través del aprendizaje formal, sino que podrán preverse otras vías de adquisición. Esto por último ya dejo paso a mi compañera Rocío. Voy a hacer una exposición sobre nuestro punto de partida y las primeras conclusiones a las que hemos llegado de forma transversal. Bueno, sabemos que cada vez un número mayor de instituciones para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad están abrazando la filosofía y los valores de la cultura de cambio que supone la atención centrada a la persona como un modelo de atención basada en un enfoque de derechos humanos. Hablamos y nos encontramos en todo un viaje de transformación en el que nos encontramos con unos profesionales que giran, al igual que los destinatarios de la atención, alrededor de una cultura y de unos valores compartidos dentro de las instituciones. En la actualidad partimos de profesionales que están formados en un modelo de atención tradicional, centrado en los servicios, que avanza hacia otro modelo centrado en las personas, en la vida independiente y en el apoyo personalizado, tanto dentro como fuera de las instituciones, y donde los deseos de las personas se encuentran en la base de la relación con los y las profesionales. Estos nuevos escenarios están generando retos en las organizaciones y necesitamos saber qué se espera de los profesionales, qué tipo de profesionales se necesitan y qué roles y qué competencias tendrán que desarrollar estos profesionales. Por eso, desde el ámbito 6, estamos adoptando un enfoque de derechos humanos para analizar en esta primera fase de estudio cómo está influyendo todo este proceso de transformación y de cambio de cultura en los equipos de profesionales y en la configuración de roles y de competencias. Actualmente, en el punto en el que nos encontramos, estamos identificando a los profesionales para el cuidado y apoyo que necesitan estos 4 grupos de población: niñas, niños y adolescentes, personas en situación de sinhogarismo, personas mayores y personas con discapacidad. Y estamos identificando roles compartidos como el gestor de casos, desde un modelo de gestión de casos para la coproducción de servicios, tanto en el sistema sanitario como social, o el profesional de referencia desde un modelo de atención integral y centrado en la persona. Consideramos que para desarrollar con éxito, desde un enfoque de derechos humanos, los procesos de desinstitucionalización y alcanzar un nuevo modelo de cuidado, es necesario contar con personal capacitado en los derechos de las personas y en prácticas profesionales éticas basadas en modelos de apoyo desde la atención centrada en la persona, como la atención integral centrada en la persona, la planificación centrada en la persona y la ética aplicada. Para este fin, consideramos que resulta esencial lograr una formación adecuada para todo el personal de los servicios y una formación que esté enfocada a los cuidados y apoyos basados en los derechos de las personas y en el contexto comunitario. El propósito no tiene que ser otro que perfeccionar las competencias del personal y la calidad de vida de las personas a las que se atiende. Pero además de la formación, valoramos la atención de estos profesionales desde un pensamiento centrado en la persona como competencia para validar necesidades y deseos de las personas a las que se atiende. Contemplamos que para tener éxito en el apoyo a las personas, el personal y las organizaciones necesitan establecer un equilibrio entre las necesidades y lo que le importa a las personas, es decir, sus deseos.
Para ello son fundamentales los planes personales de atención y de apoyo como estrategia clave para la personalización de los cuidados, el aseguramiento de la dignidad de trato y el ejercicio de los derechos humanos. Estos planes deben elaborarse teniendo en cuenta la historia de vida de la persona desde una visión centrada en la persona, en sus fortalezas individuales y en su empoderamiento, y deben estar orientados a potenciar la participación de la persona en su entorno comunitario. Para ello, consideramos que los profesionales tienen que conocer la biografía, los gustos y preferencias de la persona a quien orientan, apoyan o asesoran a través del diálogo y el consenso con la persona, entendiendo que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. El foco para los profesionales va a estar en la calidad de vida de la persona, se comparten las decisiones, el lenguaje es familiar y claro, y la intervención es global, centrándose en el proyecto de vida de las personas. Por eso se reconoce la importancia de incluir profesionales diversos en los equipos interdisciplinares para ayudar a las personas a avanzar en sus planes de vida desde una relación de interdependencia y de conexión mutua. Los profesionales tendrán que estar formados en la persona, el profesional sabe, escucha, acompaña y apoya desde lo que la persona demanda o decide como experto de su propia vida, y se destaca como imprescindible el profesional de referencia como un profesional de atención directa, desde un modelo de atención centrada a la persona, desde una relación basada en la confianza, la dignidad, la libertad y los derechos humanos de las personas. Por tanto, para un correcto desarrollo de este modelo, desde un paradigma de derechos, consideramos la incorporación en los planes formativos profesionales y educativos del enfoque de derechos, promoviendo el contacto con las realidades de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para un pensamiento centrado en la persona, consideramos que se precisan, además, otras competencias como la competencia del servicio y la competencia de la comunidad. La competencia del servicio hace referencia a la forma de asegurar que los servicios sean capaces de dar un apoyo personalizado que sea realmente significativo para las personas, de la forma en que las personas quieren ser apoyadas. Para ello es requisito implementar un pensamiento, como decía antes, centrado en la persona en todo y cada uno de los niveles y en todo y cada uno de los miembros que prestan servicios en las instituciones, no únicamente en los facilitadores o en los planificadores de la intervención. Pero además de la competencia del servicio, como comentaba, necesitamos una competencia de la comunidad que hace referencia a la creación de comunidades que sean inclusivas, atendiendo que la población es diversa, donde todas las personas participemos y aportemos desde una lealtad a la individualidad. Asimismo, valoramos la importancia de desarrollar competencias relacionadas con la promoción de la diversidad y la inclusión social y comunitaria, entendiendo la vida independiente y la inclusión en la comunidad como un derecho humano fundamental. Y para ello, reivindicamos una figura profesional, que es la del asistente personal, conforme a la observación general número 5 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad en relación al artículo 19 de la Convención, como un rol profesional que será necesario para todos los grupos de población. Y ya finalizando, como idea fuerza, destacamos que en el transcurso de este proceso de transformación tenemos que incluir a los profesionales, a los destinatarios de la atención y a los miembros de la familia, ya que todos desempeñan un papel primordial en respuesta a las necesidades de cambio. En cuanto a la identificación de elementos clave para la implantación del nuevo modelo en relación a los y las profesionales, valoramos la predisposición institucional al cambio, desde unos valores sólidos en línea con los derechos, la adaptación de los puestos de trabajo, para lo que tendremos que realizar un análisis de las competencias técnicas, éticas y relacionales para determinar qué características hacen a un rol profesional competente o exitoso. También cómo afecta el cambio de modelo a los nuevos roles profesionales, cómo lo viven en su entorno habitual y actividad cotidiana, si les va a suponer un incremento de trabajo, si ayuda para el cambio, la flexibilidad e incorporación de nuevos roles, si van a mejorar sus prácticas profesionales, si se tiene en cuenta la satisfacción personal de los profesionales, las unidades de convivencia por planta prevén algún incremento de personal, de qué roles profesionales. Y, por último, como posibles recomendaciones, consideramos forjar acuerdos para eliminar perspectivas empresariales que mantienen una rigidez excesiva en las responsabilidades de los y las profesionales, la identificación de los límites profesionales, la introducción de innovaciones organizativas en los centros residenciales, como la gestión por procesos, la valoración del personal de atención a los cuidados desde la variable de género, sin perder de vista en todo proceso la dimensión social y multicultural desde un enfoque de género. Y, por último, la dignificación de las condiciones del sector y el apoyo a la familia. Si os parece, damos paso a los expertos. ¿Vale? Que pase. Vale. Jesús hace online, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Agustín Huete García es profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca.
Es autor de estudios sociales sobre discapacidad y otras formas de discriminación. Es consultor, docente e investigador de políticas de inclusión en España, Europa e Iberoamérica. Cuando quiera, Agustín. Creo que me estoy colando, pero bueno. Le tocaba a Jesús, ¿no? ¿O no? Bueno, Jesús es amigo y no se va a enfadar. La verdad que lo primero que tengo que hacer es agradecer y felicitar. Creo que es un documento de altísimo interés. Creo que la conexión con los planteamientos a nivel europeo de resultados de aprendizaje, competencias, habilidades y conocimientos es muy relevante, y creo que en este punto es en el que creo que puedo aportar alguna idea a este trabajo, que considero que es bastante completo. Por desgracia para mí, llevo 3 años ejerciendo unas responsabilidades muy desagradables en el rectorado de la Universidad de Salamanca. Me encargo de todo lo que tiene que ver con las... Os parecerá que todo lo que voy a decir no tiene que ver, pero tiene que ver, ¿vale? Me encargo de todo lo que tiene que ver con la gestión de los planes de estudio, la calidad y todas estas cosas, ¿vale? No he visto cosa más aburrida en mi vida, ¿eh? Y creo que aquí hay una oportunidad porque de que os aburráis conmigo, porque en 2021 se ha cambiado la normativa que rige la elaboración de planes de estudio, y todas las universidades en España ahora mismo, a un mayor o menor nivel, están reformando todos los planes de estudio de todas las titulaciones de grado y máster. Y bueno, pues esto significa que está abierto el mercadillo, para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que la principal aportación que puedo hacer a esto es contemplar la transversalización de la perspectiva de derechos, el modelo social, de la discapacidad, la discriminación por discapacidad, llamarlo como queráis, la transversalización de esta perspectiva en las memorias oficiales de los títulos de grado y máster de las universidades españolas, que se construyen a partir precisamente de resultados de aprendizaje, la piedra angular del diseño de los títulos, a partir del decreto de 2021 aquí en España y en toda Europa. La piedra angular son los objetivos del título, el perfil de egreso, es decir, la pinta que va a tener quien termina el título, la pinta profesional, quiero decir, luego ya cada uno que se peine como quiera, y los resultados de aprendizaje. A partir de esto se construyen las memorias, las materias, las asignaturas, el sistema de evaluación, todo. Con lo cual, si estos proyectos son capaces de ofrecer a las universidades para cualquier título, digo cualquier título, no solo trabajo social o terapia ocupacional, porque entonces no salimos del círculo de lo exclusivo, de lo excluyente, ¿no? Para cualquier título, el desarrollo en el estudiantado de títulos de grado y máster de competencias que tengan que ver con la inclusión. Cuando digo resultados de aprendizaje, quiero decir conocimientos, habilidades y competencias. Entonces yo os animo mucho a que salga de vuestro estudio una propuesta de resultados de aprendizaje para grados de ciencias sociales, grados de humanidades, etcétera. Yo creo que será un paso muy importante, porque a veces la gente no atiende estas cosas porque vivimos en una sociedad que es agresiva e excluyente contra la población con discapacidad, pero a veces por puro desconocimiento. Y cuando a la gente se le dan las cosas hechas, las suele aceptar mejor que si se las damos como tareas, ¿no? Yo entiendo que, puede haber, no lo sé, 7.000 o 8.000 memorias de grado o más en España. Yo creo que en la Comunidad de Madrid habrá como 3.000 grados, memorias de grado distintos entre todas las universidades. Bueno, si conseguimos que 15 o 20 de esas memorias, 8, 10, tengan resultados de aprendizaje relacionados con esto, eso obligará a que esos estudiantes durante sus estudios tengan que adquirir conocimientos, habilidades y competencias relacionados con el modelo social de la discapacidad, los derechos, etcétera, la desinstitucionalización, y
creo que será un buen avance. Que sepa quién haya escrito este texto, creo que ha sido el compañero que estaba conectado online, que la explicación de resultados de aprendizaje me parece tan bonita, tan buena, tan bien redactada, que la voy a utilizar para explicarle a los profesores de la Universidad de Salamanca, a los coordinadores de grado y tal, qué es un resultado de aprendizaje y cómo hay que redactarlo, porque la verdad me ha parecido, o sea, que me llevo más de lo que os dejo. Bien, algunas ideas que ya he dejado en otra mesa, pero que creo que, bueno, que no está de más verlas aquí. Yo añadiría planificación centrada en la persona, pensamiento centrado en la persona, que me encanta esa idea, y planificación centrada en la persona, asistencia personal, mediación comunitaria, gestión de caso, que ya lo habéis mencionado, asistente de aula, creo que es una forma de asistencia personal que debe tener recorrido. Hay algunos países en el mundo como Uruguay, por ejemplo, que ya lo están echando adelante. Aquí en España tenemos un problema con los maestros y maestras de infantil y primaria que tienen ese sentimiento de propiedad del aula, que se ponen nerviosos cuando alguien entra y no quieren que entre nadie, ¿no? Pero que cuando entra un asistente, o sea, un especialista, un maestro de educación especial, porque la educación especial es muy necesaria para la inclusión. Los centros de educación especial no, pero la educación especial sí, ¿no? Gente que sepa enseñar de otra manera es muy necesaria. Y cuando esas personas entran en el aula, lo que pasa generalmente es que, aparte del niño o niña con discapacidad, se le empiezan a poner alrededor el que se están divorciando sus padres, el que es un poco gordito y los demás se meten con él, al que le roban la merienda, no sé quién, ¿no? Los raros, los desatendidos por la escuela porque no son estándar, se empiezan a apoyar, bueno, como nos pasa cuando vamos a un edificio y hay rampa y escaleras, que por comodidad usamos la rampa, ¿no? Los apoyos para la población con discapacidad terminan siendo para todo el mundo, ¿no? Entonces, la asistencia de aula, o llamarlo como queráis, creo que es una forma de asistencia personal muy necesaria, igual que el preparador laboral. Y luego, por supuesto, las alusiones a coordinación sociosanitaria y atención integrada me han parecido ideales. Porque lo de la coordinación sociosanitaria nos empieza a parecer viejuno, yo lo entiendo, pero es que en realidad no lo hemos conseguido. Entonces, renunciar a eso es algo más que dejar de ponernos unos pantalones que nos gustan, pero que ya se han pasado de moda, ¿vale? La cuestión es que no lo hemos conseguido, la coordinación sociosanitaria. No lo estamos dejando atrás porque lo hayamos superado, que esa es la manera correcta de dejar atrás los conceptos. Lo estamos dejando atrás porque no lo hemos conseguido, nos estamos rindiendo ya. Y ahora de rendición hablaré un poco más ahora. Felicito y celebro el inicio del punto 3. Desde un pensamiento centrado en la persona se precisan otras competencias a los servicios de la comunidad, desarrollar competencias relacionadas con la promoción de la diversidad, la inclusión social y comunitaria, entendiendo la vida independiente y la inclusión en la comunidad como un derecho humano fundamental. Bueno, esto me parece fundamental que sea el inicio de vuestro marco conceptual. Lo que pasa es que luego hay que explicarlo. Y bueno, sobre eso haré una referencia después. Respecto a las competencias de referencia, aquí voy a dejar dos que son un poco, no lo sé, una carta a los Reyes Magos. No están, además estoy aquí contraviniendo todas las normas porque no están redactadas como competencias ni nada de eso, pero creo que entre las competencias de un profesional en este sentido tiene que haber una comprensión de los procesos de cambio. Comprensión de los procesos de cambio social. Me alegra mucho que una colega socióloga esté aquí y, oye, siento mucho que hayas tenido que levantarte para que me siente yo, porque... Pero me emociona mucho ver sociólogos porque como vamos quedando menos, pues celebro mucho Te he googleado, ya me he estudiado tu currículum y veo que tienes un futuro brillante, así que me alegro mucho. Y la comprensión de los procesos de cambio, que es algo que los sociólogos tenemos como competencia, creo que es importante, sobre todo para evitar la frustración. Porque cuando uno está en un contexto y toma conciencia, un contexto discriminatorio, digamos, una institución, por ejemplo, ¿no? Y toma conciencia de que lo que se está haciendo no está bien, lo que entra es un agobio muy grande. Y entra una sensación de frustración y de que esto me queda muy grande y de que no vamos a poder con esto, ¿no?
Entonces, esta habilidad de resistir la frustración es muy necesaria. Yo para esto utilizo un ejemplo que es futbolístico. Pido disculpas para quienes no, pero lo voy a hacer inclusivo, para los que le gusta el fútbol y para los que no. Había un futbolista en los años 50 muy bueno que se llamaba Alfredo Di Stéfano, argentino y español, no sé si os suena, que después fue entrenador de fútbol. Y un día estando entrenando un equipo de fútbol, que no sé cuál, iban de blanco pero no sé cuál es, llegó un portero nuevo. El portero es el último bastión del equipo y es el único que puede utilizar las manos para evitar que les metan un gol. Si les meten un gol es malo, ¿vale? Para los que no saben de qué va esto. Es el único que puede usar las manos y es el último jugador del equipo. Él ya solo queda, detrás de él queda la muerte, que es el gol, la portería. Entonces, don Alfredo Di Stéfano, a ese portero nuevo que llegó al equipo, le dijo: usted póngase ahí en la portería y las que vayan fuera no las meta dentro, ¿vale? Las que vayan fuera no las meta dentro. Es decir, si usted no puede parar ninguna, no las pare. Pero no agrave la situación metiendo dentro de su portería las que van fuera, ¿de acuerdo? Y esta es la cuestión de la resistencia a la frustración. Aprender a valorar los pequeños pasos. Desinstitucionalizar es una cosa muy compleja, que va a llevar mucho tiempo, que implica cambiar patrones culturales de todos los colores y que generalmente se va a enfrentar contra poderes muy duros, que son difíciles de cambiar, y estamos hablando de personas que se dedican a lo mejor a la enfermería o a la terapia ocupacional y que de repente se dan cuenta de que lo que están haciendo en ese edificio, pues que es discriminatorio, no está bien, ¿no? Y lo que suele pasar con esto es que la gente se abruma. Entonces, ese control de ese apoyo positivo, esa comprensión de que las cosas tienen su tiempo, etcétera, pues creo que es una habilidad importante que hay que... ¿Eh? Vale. Cumplo perfecto, no te preocupes, compañero. Añadir a los procesos de acreditación y homologación de los que habláis en el documento indicadores claros de inclusión, de generación de inclusión, de bienestar y de calidad de vida. Es decir, evaluar el ejercicio profesional, los resultados institucionales, el buen hacer de los profesionales y las instituciones en función del nivel de inclusión que generan. Cuanta más participación comunitaria, cuanto más valoración, cuanto más eliminación de discriminación, más financiación, más sueldo, más paga extra, más lo que queráis, ¿de acuerdo? Esto es lo que se hizo en España en los años 80 para sacar a 100.000 niños y niñas con discapacidad que estaban en centros especiales y fueron a escuelas ordinarias, porque hoy en día nos quedan unos 30.000 o algunos menos por sacar de los centros especiales, pero venimos de 100 y pico mil en los años 80, que vosotros no sabéis ni de lo que os hablo, pero en fin, existieron. En los años 80 la estrategia fue muy clara: financiar mejor a los centros que acogieran niños y niñas con discapacidad. Se le quitaron los miedos y los problemas a muchos centros. Ah, que me dan 3.000 euros, entonces no eran euros, pero no sé cuántas pesetas por estudiante, y me lo doblan si tengo estudiantes con discapacidad en el colegio. Perfecto, somos inclusivos a tope, ¿no? Bueno, esto nos lleva a la asimilación, no la inclusión, pero es un paso. Entonces yo creo que valorar con indicadores positivos, generar inclusión en los sistemas de homologación y acreditación es interesante. No sé si tenéis previsto distinguir entre instituciones privadas concertadas, de iniciativa pública, de iniciativa social y lucrativa. Supongo que sí. Así que ahí no estoy aportando nada. Y luego la cuestión del carácter sobrevenido. Si hay una variable importante en discapacidad es el carácter sobrevenido. No es lo mismo nacer y crecer con una discapacidad que acceder a una situación de discapacidad a lo largo de la vida. No tiene absolutamente nada que ver y es una cuestión que se tiene poco en cuenta en muchos puntos. No me quiero entretener, pero en la página... A ver... Cuando estéis hablando del SAD...
Sí, en la página 11, debajo del donde dice el artículo 6, ahí esta idea me vino, no me acuerdo por qué, pero el tema del el carácter sobrevenido de la discapacidad parece importante. Y por último, ya que tengo un micro delante, integración e inclusión es lo mismo. Es lo mismo. Repito, integración e inclusión es lo mismo. Sé que esta batalla la voy a perder, pero bueno, yo la doy. Integración e inclusión es lo mismo. Lo que no se puede hacer es llamar integración a la asimilación, ¿vale? Cuando una persona con discapacidad es ubicada en un espacio comunitario sin apoyos y sin valoración, la estamos asimilando. Cuanto menos se te note la discapacidad, más vas a poder relacionarte con los demás. Si pareces tonto, no hay relación. Si dejas de parecerlo, entonces sí. Esto es asimilar, no integrar. Integración es un patrimonio conceptual que no debemos perder, porque quienes hacen asimilación les dé vergüenza reconocerlo y lo llamen integración. ¿De acuerdo? Entonces yo animo a pelear el no perder el concepto de integración. Integración y inclusión es lo mismo, pero integrar no es asimilar. Y asimilar no es integrar. Y creo que me... ¿Sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Damos paso ahora a Jesús. Sí. Vale. Jesús Muñoz Rodríguez es profesor de la Universidad de Almería, donde coordina el grado de Trabajo Social. Es especialista en intervención social basada en derechos desde una visión transversal. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Perfecto. Pero qué guapo estás, Jesús, me cago en la leche. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Esa no es tu virtud, imagino, ¿no? Lo que, no lo guapo, sino detectar la belleza. Sí, eso sí. Pues nada, muchísimas gracias. No me ha importado nada que Agustín tomara mi posición en el programa. La verdad que es un lujo. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento profundamente contrariado porque me encantaría estar con todos vosotros, con ustedes, formar parte de esa mesa, compartir espacio con Catalina, con mi querido y admirado Agustín, con el resto de personas participantes. Pero bueno, estoy aquí en la otra parte, también con las compañeras y compañeros del chat, que también, bueno, pues a partir de ahí se generan debates muy interesantes. Quiero agradecer profundamente a Rafael su invitación a formar parte de este panel de expertos, aunque eso seguro se me queda muy grande, y también a Laura, porque la verdad que ha hecho una extraordinaria labor de apoyo. Ahora que se habla tanto de los apoyos, de acompañamiento en todo momento, desde el minuto 1, y también lo quiero agradecer públicamente porque ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo enorme. Cuando recibí el encargo de comentar algunos aspectos del desarrollo de este proyecto, pues además de entusiasmado, pues estaba bastante nervioso porque lógicamente sabía que no era de los primeros en hablar, y conforme se van hablando estas cuestiones, pues te va quedando menos que comentar porque algunas cosas se pisan, porque yo creo que la gran mayoría de las personas que estamos aquí tenemos también la misma visión, y entonces es difícil comentar aspectos que no se hayan tratado de una u otra manera en las sesiones anteriores, incluso pues en esta misma mesa. Pero bueno, creo que dentro de este proyecto que es súper riguroso, no voy a descubrir aquí nada, se está diciendo a lo largo de la mañana, ¿no? Metodológicamente, el gran equipo que formáis este proyecto pues es extraordinario. La verdad que he crecido y crezco profesionalmente leyendo a muchas de vosotras y de vosotros, y sobradamente tienen los criterios necesarios pues para tomarlo en consideración. Yo quizás, por aportar un poquito, que me alegro también que invitáis y que tengáis el atrevimiento de invitar a alguien de trabajo social, que no solemos estar en este tipo de espacios, pero considero, no puede ser de otra manera, que sea necesario, pues creo que voy a hablar y que desde ahí podía aportar un poquito más en el diseño de las políticas públicas y cómo el diseño de estas políticas públicas impactan en la intervención social. Por tanto, en esta primera intervención, luego a lo mejor en el debate, si nos da tiempo, no hablaré tanto de competencias ni de cualificaciones profesionales, sino de algunos aspectos que son generales, pero que tienen grande implicación a la hora de pensar roles profesionales, de pensar nuevos perfiles profesionales, de hablar de competencias, de cualificaciones. Y lo hago a partir de un ejemplo que
que he ido pensando cuando estaba hablando Agustín sobre el tema de las competencias y de la formación, que es súper interesante aplicar esa formación al ámbito universitario. Yo también pertenezco al ámbito universitario, no tengo la mala suerte de gestionar cosas tan aburridas como Agustín, algunas sí lo son, otras son un poquito más divertidas, pero es muy interesante traer esa formación al ámbito universitario. Pero yo les cuento algunas investigaciones que estamos haciendo muy rápidamente y sobre todo sin precisiones metodológicas. En el ámbito del trabajo social estamos investigando, bueno, voy a saltarme muchas cuestiones, veis casi a uno de los resultados, y es que cuanto mayor es el conocimiento y la formación del alumnado de trabajo social, no solo de la Universidad de Almería, sino de otras universidades, cuanto mayor esa formación y van adquiriendo cursos, van subiendo de curso, mayores son las actitudes discriminatorias y la visión del modelo médico rehabilitador que tienen esos alumnados con respecto a las personas con discapacidad. Y eso tiene muchas interpretaciones, una de ellas pues la formación que damos, y en este caso yo que soy los que imparto la asignatura de discapacidad, mayores, dependencia, pero también tiene, yo creo que también tiene, y por ahí va a ir mi intervención, pues otra mirada, otra reflexión que tiene que ver con el modelo, ¿no? Entonces, en esta breve intervención voy a estructurar mi presentación o las cuestiones que voy a hablar en cinco pequeñas aportaciones, 5 pequeños bloques. El primero de ellos, que lo saco textualmente del maravilloso texto que algunos de nosotros hemos podido leer. Voy a leer textualmente. Dice: el cambio necesario en la forma de organización social y de los cuidados no se puede lograr con los recursos y los actores tradicionalmente presentes. Y esto es una cuestión fundamental para todo el proyecto, pero fundamental para hablar de qué perfiles profesionales vamos a tener, claro, porque es que hay que pensar cuáles son los recursos y los actores que tenemos actualmente. Por eso yo la primera aportación que está ya en el proyecto, pero que la quiero hacer más explícita, y es que no basta con formar profesionales en nuevos paradigmas de atención, sino que se requiere un cambio del sistema, y un cambio del sistema de servicios sociales. Yo animaría al equipo profesional, al equipo investigador de este proyecto, a analizar el sistema de servicios sociales. Dentro de todo ese apartado metodológico que sé que seguramente lo habéis contemplado, de grupos focales, discusiones, entrevistas, ese análisis de los servicios sociales, porque los servicios sociales es la base de todo esto que estamos hablando, porque tenemos que recordar que cuando se habla de organizaciones y se habla de recursos, estamos hablando de organizaciones y de recursos que forman parte del sistema de servicios sociales. Otra cuestión sería hablar cuál es el objeto del sistema de servicios sociales o qué entendemos por intervención social, que luego iremos a eso. Pero es básico desde este enfoque de derechos, que aunque luego tendremos esta tarde una sesión específica al enfoque de derechos, es básico entender que estamos en un sistema de servicios sociales. Un sistema de servicios sociales que parte de la base de organización a partir de poblaciones o de colectivos. Es decir, básicamente, esto lo saben ustedes, el sistema de servicios sociales se estructura a base de poblaciones. Servicios sociales para las personas mayores, para las personas con discapacidad, para los menores, en fin, para las personas minorías étnicas, racializadas, etcétera, etcétera. Inmigración. Esto es muy perverso por distintas cuestiones, pero básicamente porque no responde a la realidad y no responde a ese enfoque de derechos humanos que estamos hablando. Pero es que a partir de ahí, de esa estructuración de los servicios sociales, cuando vamos desglosando, vamos aterrizando la intervención social, se subdividen una serie de recursos. Por ejemplo, recursos para las personas mayores, recursos para las personas con discapacidad, pero es que dentro de esta distribución de recursos hay recursos, por ejemplo, de atención residencial, pero no solo, pero de atención residencial para las personas gravemente afectadas por discapacidad intelectual, servicios de atención residencial para mayores, para personas gravemente afectadas por discapacidad física o visual, atención residencial para personas con el espectro autista. Toda esta desglose de recursos son recursos que es extraído de la normativa de la Junta de Andalucía, que además es normativa común a otras comunidades autónomas. Y esta distribución de los recursos sociales esconde, y una cuestión que es fundamental, esconde una naturalización de los problemas sociales. Es decir,
si organizamos los recursos por poblaciones, los servicios sociales están entienden que son las personas que forman parte de esos grupos los que tienen una serie de características que son propias, que son individuales, naturales. Es decir, las investigaciones que estamos haciendo casi siempre nos justifica es la especificidad. Es decir, tiene unas necesidades específicas por sus características individuales y personales, y a partir de ahí tenemos que construir unos recursos sociales. Es decir, se está naturalizando los problemas que son sociales. Es decir, son problemas que devienen de una estructura, de una serie de recursos, de un sistema, y esos sistemas son los que oprimen a esas personas que hemos agrupado en distintas categorías, que ahora llamamos discapacidades mayores, pero que también discapacidades mayores lo podemos agrupar en personas en situación de dependencia. Es decir, son categorías que son construidas socialmente. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, que también es interesante para hablar de cualificaciones profesionales. Es que el sistema cosifica a estos colectivos como personas vulnerables. Entonces, si generamos nuevos perfiles profesionales, competencias, cualificaciones, entendiendo, bajo mi punto de vista, que las personas de estos colectivos son vulnerables, creo que vamos a partir de un error de base, porque no son personas vulnerables, son personas vulneradas en el ejercicio de sus derechos. Y es una cuestión trascendental porque cambia no solo el foco de atención, sino cambia el planteamiento a la hora de cómo me formo, en qué me formo y a partir de ahí cuáles son las intervenciones que vamos a desarrollar. Insisto, yo sé que esto, igual que Agustín hablaba que esta batalla la tiene perdida de integración e inclusión, yo sé que esta batalla la tengo perdida al hablar de que no son personas vulnerables, sino personas vulneradas en el ejercicio de los derechos. Pero bueno, lo dejo ahí por si luego lo queremos comentar. Y esta cuestión nos lleva a... Sí, bueno, 5 minutos. Llevo poco, ¿no? No creo que... Me quedan 5 minutos, estupendo. Y esta cuestión nos lleva a la tercera. He dicho que son 5, voy por la tercera, me queda poquito. Nos lleva a la tercera cuestión. Y es que hablamos de poner a la persona en el centro. Pero tenemos que preguntarnos una cuestión que es fundamental. ¿Cuál es la persona que ponemos en el centro? ¿Cuál es esa persona? Si es la persona que hemos naturalizado sus problemas, sus déficits, sus necesidades, es decir, ponemos a la persona estereotipada en el centro, y hace falta una reflexión profunda de cuál es la persona a la que atendemos y a partir de ahí a la que nosotros como profesionales queremos abordar. Y luego, ¿en el centro de qué? ¿En el centro de qué? ¿De qué recurso? ¿De qué sistema? ¿De qué familia? Eso también sería una cuestión fundamental que abordaré en la sesión de la tarde. La cuarta cuestión nos lleva a un aspecto que también es fundamental. Desde los servicios sociales, yo creo que desde los recursos, desde las instituciones, desde las organizaciones, tenemos que girar, es decir, estamos obligados a girar la atención que está enfocada a las necesidades, a una atención que esté articulada en los deseos y las preferencias de los proyectos de vida. Esto que suena muy bien a nivel teórico, a nivel práctico, es muy difícil, muy complejo de que los profesionales, de que no lo creamos. Es imposible, pero tenemos que girar. Es decir, el sistema de servicios sociales no debe de basarse en el interés superior de esa persona, es decir, en las necesidades, en proveer seguridad, sino en sus deseos, sus preferencias. Y eso es básico también para luego construir todo lo que tiene que ver con las cuestiones de perfiles profesionales y de competencias. Os pongo un ejemplo muy absurdo y con esto voy terminando, pero cuanto más absurdo el ejemplo, yo creo que se evidencia. Me decían la semana pasada un compañero que trabaja en intervención social que tenía un usuario que tenía un problema fundamental con la gestión del dinero. Y me contaba, nosotros damos mucha libertad, le damos un dinero, ellos van al supermercado, compran, nosotros lo esperamos en ese ejercicio de libertad, lo esperamos en la caja y entonces, claro, no sabe gestionar el dinero porque estaba comprando Coca-Cola, eso en lonchas, todo esto es verídico y es textual su ejemplo. Y tiene un problema de gestión. Claro, aquí tenemos que repensar dónde está el problema. Si realmente es un problema de gestión o es un problema para el profesional que luego tiene que justificar un dinero que está fiscalizado, que es de la administración pública y que no va a entender la administración pública que comprar queso en loncha o Coca-Cola es tan importante como comprar otro alimento. Pero eso tiene que ver con las preferencias y deseos. Este ejemplo que parece absurdo es básico, esa es la base de todo, de generar una intervención basada en las preferencias y deseos.
Por último, y con esto concluyo, se habla mucho de la comunidad y no es que los usuarios hagan uso de los servicios comunitarios, sino que los usuarios, hablo en el sentido estricto de la palabra y de la atención que nosotros prestamos, es decir, las personas tienen que participar en la comunidad y transformar la comunidad. Otro ejemplo, de nada sirve que llevemos a las personas con discapacidad, hagamos un convenio con la piscina municipal, vayan a las 3:30 de la tarde cuando esos chicos no molestan en ese horario, cuando no hay nadie, entonces ellos están haciendo uso de un espacio comunitario. No, eso es un espacio comunitario, pero eso no es ni integración, ni inclusión, ni es desinstitucionalización, porque la institucionalización puede estar en la comunidad. Lo hablaré luego si tengo tiempo a eso, pero ya os adelanto, ¿no? Como spoiler o engancho, la comunidad no es Disney. La comunidad hay que transformarla, ya hace falta profesionales que trabajen con la comunidad en la transformación de esa comunidad, porque la comunidad puede ser muy perversa también. Bueno, me dejo muchas otras cuestiones que estaré encantado de hablar después y de comentar en este espacio, y espero haberme ajustado al tiempo que se me había dado por la organización. Muchas gracias. Peracho Catalina es licenciada en Derecho y Administración de Empresas, es máster en Derecho y Necesidades de la Infancia y la Adolescencia y es directora de Incidencia Social y Política en Save the Children, España. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, Rocío. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, agradecer por la invitación y por estar aquí hoy en este proceso que la verdad que está siendo muy, muy interesante. Lo que no termino de entender es que hayan confiado en mí para estar en esta mesa en concreto, porque la verdad que no tengo conocimientos sobre, sobre esta temática en particular, por lo que ya aviso que mi conocimiento es parcial y que la aportación que yo voy a hacer va a estar limitada. Evidentemente, donde puedo tener un mayor conocimiento es en lo que tiene que ver con infancia y adolescencia. Y mi enfoque va a ser, desde la incidencia, ¿no? Desde esa oportunidad de cambiar el marco y cambiar las reglas del juego, que por suerte es la parte principal de mi trabajo, que sí que mola un montón. Así que va a ser un poquito desde ahí. Al leer el documento, la verdad es que yo creo que las principales claves están identificadas. Que es un reto el abordar esta cuestión tan compleja, ¿no? Y al final tan transversal a todos los grupos, los ámbitos de los que que aborda el estudio en sentido amplio. Perdón, que quería poner el tiempo. Yo creo que, al igual que decía antes en la mesa de infancia, lo importante al abordar esta cuestión, ¿no? Y este rediseño o esta nueva configuración es tener claro el objetivo, ¿no? O sea, yo creo que por un lado hay que tener claro qué es la desinstitucionalización y trazar un camino para llegar hasta ahí. Se habla en el documento, ¿no? De la transformación de la organización social de los cuidados, tendiendo, ¿no? a esa planificación centrada en la persona, el pensamiento centrado en la persona y los planes personales de atención y apoyo. Y yo pensaba un poco en cómo todo lo que tiene que ver con desinstitucionalización siempre choca con un mito o con una resistencia, por lo menos desde mi experiencia, que es que la desinstitucionalización conlleva un desmantelamiento y un montón de despidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la incidencia, esa va a ser una resistencia que va a haber que enfrentar e intentar ir desmontando, porque realmente si ponemos el foco en el objetivo, seguramente sea más fácil llegar ahí de la mano de los profesionales, aunque se lo hemos dado, pero sí que hay que hacer todo un ejercicio de concienciación o de pedagogía sobre cómo la transformación del sistema con un objetivo que puede ser compartido, ¿no? Que es el hablar de esa desinstitucionalización, no solo en el caso de infancia, lo mencionaba, como pasar de un acogimiento residencial a un acogimiento familiar, donde podemos entender perfectamente, ¿no? Al final
por mucho que sean trabajos donde hay un alto nivel de compromiso, ¿no? y de vocación, no podemos olvidar que también es la manera en la que se ganan la vida y que al final comen. Entonces también, ¿no? está esa legitimación de decir acogimiento familiar, no hay trabajo, ¿no? Es decir, el centro desaparece y tal y como se concibe en ocasiones el acogimiento familiar, los profesionales, muchos de los profesionales desaparecen. Entonces yo creo que esa idea hay que tenerla en mente. En este sentido, precisamente, creo que en el ámbito de infancia, que yo creo que hay muchas cosas que son extrapolables, pero bueno, no quiero ser tan osada de hablar de los otros ámbitos. Veo que está recogido a lo largo del documento, ¿no? esa necesidad de equipos multidisciplinares, de profesionales especializados, que la formación sea continua. Y hay algunas cuestiones en las que sí que es necesario en cuanto a la formación e incluso la actualización en el trabajo con niños y niñas, que es todo lo que tiene que ver con la participación del niño y de la niña, que es parte de esa desinstitucionalización, ¿no? El poder incorporar en mayor medida y garantizando su derecho a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta, el adaptar los mecanismos a esa capacidad progresiva de participación que tienen. Es necesario dar las herramientas a los profesionales para que esto ocurra, ¿no? Porque en muchas ocasiones pecamos de exigir a los profesionales cosas para las que no están formados o no están capacitados y desde la teoría, y eso ocurre mucho en el tercer sector, ¿no? Desde la legitimidad que te da estar hablando de derechos humanos, solo invocar convenciones o instrumentos internacionales o jurídicos que a ti te parecen suficientes, ¿no? Porque para eso te lo crees, hace que se nos perciba como que hablamos desde la teoría y realmente hay que llegar y ofrecer soluciones. Por eso yo creo que este ejercicio es tan interesante y va a resultar tan útil. Aparte del derecho a ser escuchado y cómo se tiene que trasladar eso en la práctica, ¿no? Y cómo tiene que haber una elaboración y un diseño de herramientas que se puedan ofrecer, también está todo lo que tiene que ver con la determinación del interés superior, ¿no? Hablábamos en la mesa anterior de la necesidad de procedimientos estandarizados para evaluar y determinar el interés superior del niño, que es ante una decisión que va a afectar a un niño, se tiene que valorar una serie de elementos que no son otra cosa que los derechos del niño e ir viendo qué ponderación se hace de esos derechos para tomar una decisión, para ver si una decisión es mejor que otra. Hay que elegir la que más derechos permite cumplir, evidentemente. En ese caso, esa formación es necesaria también porque si no, toda esa evolución que ha tenido lugar en lo que tiene que ver con el interés superior del niño, los derechos de la infancia y la adolescencia, se queda como una coletilla, ¿no? Es como, y esto se decide porque es lo mejor para el niño, ¿no? Que es como una frase hecha. Pero realmente el gran paso que se ha dado con la Observación General número 14 del Comité de Derechos del Niño, la legislación de 2015 en España, es que tiene que ser un procedimiento formal. Es decir, el interés superior de un niño no es el mismo de otro niño o otra niña, no es el mismo para todos. Pero sí que si dos profesionales llevan a cabo el procedimiento de determinación del interés superior de un mismo niño, deberían de llegar a la misma conclusión. No es lo que cada profesional considere que es lo mejor para ese niño o esa niña. Y por eso es tan importante que haya formación sobre ello, ¿no? Es decir, que tengamos las herramientas, los profesionales que nos dedicamos a trabajar con infancia, que tengamos herramientas que nos permitan, ¿no?, objetivizar en cierto modo esto, que realmente parte de tener en cuenta los derechos y las necesidades particulares de cada niño en cada caso concreto. Quería mencionar un par de cosas como más específicas, ¿no?, que nos hemos encontrado trabajando con la Administración. Por un lado es la rigidez en la contratación, que no sé si se podría reflejar, o sea, no he conseguido saber en dónde tendría esto cabida, pero sí que creo que hay es algo que nos encontramos cuando nosotros decimos, no, es que los profesionales tienen que estar
¿no? Tienen que estar cualificados o tienen que tener esta formación. En muchas ocasiones, por cómo está diseñado el sistema en la administración, les cuesta mucho, como se mencionaba antes, conseguir profesionales. Y no hay una bolsa de trabajadores identificada, ¿no?, con formación específica donde ir a buscar eso, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que entra a trabajar directamente en la administración, pero también, al menos en infancia, son entidades privadas que gestionan servicios públicos y bueno, incluso ahí podemos, yo no tengo los datos, pero bueno, me atrevo a decir que las condiciones laborales son incluso peores en esos casos, porque al final el criterio en los pliegos es el de coste, con lo cual de algún sitio hay que recortar. Entonces creo que buscar la manera, bueno, nosotros también otra vez desde la incidencia, creo que hay que buscar la manera de sortear esa rigidez de las pautas y las herramientas e instrumentos para la contratación pública y la contratación de todo este tipo de profesionales para poder incorporar esos, no solo los requisitos en los pliegos, sino también, bueno, que tengan dónde ir a buscarlos y que eso sea viable. Y por último, simplemente mencionar que creo que es porque está sin terminar, evidentemente, porque es un borrador, pero sí que pensaba cuando veía, ¿no?, lo que se recoge en los convenios colectivos de cuáles son los roles profesionales. Creo que el gran reto de lo que queda por hacer es cruzarlo con lo que se diga en los otros ámbitos, ¿no?, de cómo va a ser ese sistema que no va a ser institucionalizante, institucionalizador. Bueno, porque en esa transformación social, en esa transformación del sistema de cuidados, pues los roles van a cambiar, evidentemente, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, ¿no?, yo veía aquí, ¿no?, sección de acogimiento familiar y adopciones. Solamente se prevé el coordinador de la unidad de acogimiento familiar y la del equipo de adopción nacional, ¿no? O sea, realmente, en esa transformación o en esa transición de un acogimiento residencial a un acogimiento familiar, que insisto, creo que no es, es clave, pero no es lo único en el sistema de protección que es institucionalizante, bueno, pues va a haber que reinventar roles y eso, y lo vemos ya, ¿no?, en cómo funciona el acogimiento familiar ahora, que hace falta muchos más recursos, tanto económicos como humanos, para que realmente haya un acompañamiento y un modelo con la persona, con el niño o la niña en el centro en este caso. Entonces ahí van a salir nuevos roles. También creo que, según lo que hemos hablado en la mesa anterior, decíamos que hacía falta una fase previa de prevención, donde también hacen falta muchos recursos. Y entonces ahí los perfiles también será interesante definirlos. Y yo creo que con esto está bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina. Si os parece, pasamos al debate para que formuléis las preguntas que consideréis a los expertos, que realmente es el verdadero interés de estos seminarios. No sé si tenemos preguntas. Comentario, pregunta. Me he apurado para llegar a tiempo, para tener espacio. Ahora que lo tenemos, aprovechemos. Buenos días, muchas gracias por vuestras aportaciones. Como investigadora del ámbito 6 de roles y competencias profesionales, ha sido muy inspirador escucharos. Y en el cómo, que está ahí el caballo de batalla, y ya habéis apuntado a algunos de esos cómo, está todo el tema de la oportunidad en grados universitarios y másters de incluir esas competencias que Gabriel ya hablaba más de unidad de competencias básicas más que competencias específicas, aunque ahora toca hablar más de resultados de aprendizaje, Aunque creo que también hay que revisar lo específico, porque si estamos hablando de pacientes, de curar, de hacer por el otro, a lo mejor la reformulación de esos resultados de aprendizaje en lo específico también tiene que virar. Pero a mí lo que también me preocupa es qué hay que crear de nuevo y qué hacemos con lo que ya existe, ¿no? Porque creo que pienso que tampoco tenemos que artificializar
o crear muchas cosas de nuevo. Tenemos que ver con lo que tenemos, que hacemos y cómo lo acompañamos en el cambio, ¿no? Y qué hacemos con esas personas que ya tienen bueno, esas titulaciones, ya tienen esas profesiones, no han pasado igual por estas competencias necesarias para el cambio, ¿no? Hay que crear acreditaciones, o sea, cómo ayudamos también a esos profesionales a convertirse en esos profesionales del cambio, ¿no? Como todo eso, como duda esencial en el cómo, ¿no? En los itinerarios. Muy bien. No sé quién... ¿Queréis responder? ¿Queréis algo más? ¿Cómo preferís? Como digáis. ¿Alguien más quiere...? Y después Buenas. Me ha parecido muy interesante la aportación en cuanto al tema de punto de partida de las malas condiciones laborales, como muchas de las cuestiones que suponen reticencias al cambio o a otro tipo de actitudes. Estoy de acuerdo además en la dificultad que, en concreto, yo hablo un poco de parte de las entidades que gestionamos servicios o iniciativas, la dificultad para encontrar profesionales. Es complicadísimo, sobre todo si encima pretendes encontrar profesionales para núcleos menos accesibles, como pueden ser entornos rurales y demás. Y me parece básico el tema de la revisión de los convenios, porque has hablado también, Agustín, de la figura del gestor de casos. No aparece, o sea, es una figura que no aparece. Al final te asemejas a un perfil de trabajador social o tal, y a lo mejor tú tienes un terapeuta ocupacional que está formado en esta materia, que tiene competencias suficientes y motivacionales para desarrollar esa función, y entra un poco eso también en esa frustración de los profesionales. Entonces, creo que podría ser, no sé si lo habéis reflejado en el borrador, pero al final, bueno, sobre todo en determinados convenios, yo me refiero más al ámbito de mayores, donde estamos con un convenio de atención a la dependencia pues que tiene sus mejoras posibles, de implicar también a los agentes que están detrás de estos convenios, porque al final hay una fuerte potencia de la empresa privada en la creación de esos convenios, que repercute en todas estas cuestiones que luego van a ser reticencias a este cambio. Al final queremos hacer mucho, pero tienes que encontrar la gente que tiene esa motivación. Entonces no sé si lo habéis reflejado o se puede reflejar de alguna manera para que haya un avance en ese sentido. Muchísimas gracias. Lo recogemos. Yo quería plantear otro enfoque, que sería el de esos roles que no son ni la familia ni los profesionales. Cuando estamos hablando de unos cuidados con base comunitaria, vecinos y vecinas. En un colegio, los niños y niñas que tienen un rol de acogida a otras personas. O las asociaciones de madres y padres. O sea, esos otros agentes dentro de la comunidad que de alguna manera queremos que formen parte de este nuevo sistema de cuidados, ¿no? O de estos modelos de cuidados con base comunitaria, y que creo que no hablamos suficientemente de ellos, ¿no? ¿Qué se espera de esos roles? ¿Qué le exigimos a esas personas que, bueno, que pintan en esto, ¿no? Que creo que no está como muy reflejado en el documento. Bueno, pues si no empieza nadie... Bueno, yo en relación a lo que comentaba a la primera intervención, después de lo de Laura, que creo que esa intervención creo que es más de tu campo, Agustín, en relación a lo que comentaba ella, sí que es verdad que nosotros valoramos la figura del gestor de casos desde un modelo de atención centrada a la persona, con lo cual no tenemos una figura profesional definida. En el sentido, puede ser tanto un trabajador social como alguien de enfermería, como alguien de terapia ocupacional, ¿vale? Siempre y cuando siga un enfoque de derechos humanos. En relación a eso y en relación a lo que comentaba la segunda intervención, sí que es verdad que a lo mejor no lo hemos reflejado lo suficiente, pero sí que estamos contemplando de igual forma el apoyo entre pares y el apoyo que se puede prestar desde la comunidad. Pero muchas gracias por vuestras intervenciones. Karina, quería. Hola, yo estoy viendo el tema de personas mayores y sobre el tema de los convenios. Solamente te quería comentar que lo hemos reflejado en el documento porque se ha firmado ya el convenio que va a estar vigente hasta el 2024
y básicamente se repiten los mismos profesionales, los mismos roles, las mismas funciones, porque no se habla de competencias ni de habilidades, sino se habla de funciones que tiene que cumplir cada profesional, y se está haciendo una mención en el documento de que esto es lo que tiene que cambiar, porque las competencias, los convenios, perdón, no se pueden ir ratificando año tras año y simplemente haciendo un ajuste salarial si es que realmente no estás haciendo un cambio de base que implica justamente eso, ¿no? Que los profesionales estén realmente formados para tener un cuidado y una atención necesaria para los usuarios y las usuarias. Al bloque de preguntas anterior, ¿puedo añadir algo? Sí, por eso he ido ahora. Sí, perdón, lo siento. Simplemente a Laura, por cierto, Laura, gracias, porque tú me has apoyado para venir aquí por email, ¿no? ¿No fuiste tú? No, no, perdón. Pero todo mi apoyo. Vale, gracias. No, bueno, es que no sé quién es, solo la conozco por email, le quería dar las gracias y pensaba que eras tú, disculpa. ¿Se lo transmitís? Vale, pues gracias. ¿Cómo generar o adaptar a los profesionales que ya están? Bueno, siendo una estrategia insuficiente, me parece muy útil comparar esta forma de discriminación, la discriminación por discapacidad, con otras formas de discriminación. ¿Cómo hacemos menos machistas o menos racistas a nuestros profesionales, ¿no? Realmente no hay una sola respuesta. Venimos de un mundo machista en el que los programas formativos eran machistas, ¿no? En todos los ámbitos. Hoy en día lo siguen siendo. Por ejemplo, si yo os pregunto ahora mismo cuáles son los síntomas del infarto, la mayoría de las personas vais a decir los síntomas del infarto que tenemos los hombres. Las mujeres no os va a doler el brazo cuando vaya a dar un infarto, no os lo penséis, ¿no? Entonces, y esto sigue siendo así, ¿no? Entonces, la transformación social, la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad es una transformación social que se consolida más y va siendo más sencilla cuanto más dejamos de compartir este convencimiento de que las personas con discapacidad valen menos. Por lo tanto, la primera manera de que esos profesionales que ya están formados de una manera, digamos, capacitista, se adapten, no tiene nada que ver con la formación, tiene que ver con una transformación social que le hace plantearse ciertas cosas, igual que nos hace plantearnos ciertas cosas respecto al trabajo de las mujeres. Hoy en día pues hay cosas que por más que hayamos enseñado o hayamos aprendido en las últimas décadas, hoy en día ya no aceptamos porque hemos cambiado, ¿no? Pues yo creo que en el mundo de la discriminación por discapacidad es lo mismo, pero vamos un poquito por detrás. Ya está, es una cuestión de maduración. Después, esa autocrítica que primero es personal y que es la que más tarda en llegar, puede ser también autocrítica de quienes hacen formación. Y transformando los programas que hoy en día se ofrecen, eso cambiará a los profesionales que vengan en el futuro, a los que ya están cambiando las prácticas. A ver, yo trabajo en una universidad, es verdad que desde hace no mucho tiempo, por lo tanto puedo decir esto, pero tampoco creamos que la formación es la clave de todo. Es más, yo te diría que es la clave de pocas cosas. Y que ante la afirmación de que la escuela, incluyendo la universidad, es la mejor manera de cambiar el mundo, que decía Nelson Mandela, yo contesto, y una mierda para ti, Nelson, con todo mi cariño. ¿Por qué? Porque también es la mejor manera de conseguir que las cosas no cambien. Y nos lo ha dicho Jesús en el resultado de esa investigación, que me ha parecido brillantísimo. Cuanto más se avanza en la universidad, más discriminación. Bueno, pero es que esto pasa también de infantil a primaria, de primaria a secundaria, ¿no? Nos pasa siempre, ¿no? Y cuanto más en la ciudad, cuanto más urbano y cuanto más en Madrid, más... porque, por ejemplo, el medio rural, que nos cuesta tanto entenderlo, es mucho más inclusivo que el medio urbano, ¿no? Así que, en el fondo, estamos deconstruyendo lo que hemos mal construido. Así que yo creo que es más que cale el cambio de mentalidad, que necesariamente haya que recualificar a quien está cualificado con un programa formativo de hace 20 años. Esa es mi opinión.
A ver, ¿se oye? Sí. No, por continuar con el comentario que acabas de hacer, yo introduciría también el concepto de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento in situ, porque si no, pues de alguna manera corremos el peligro de ir sacando perfiles profesionales y demás, que ahora quería hacer un comentario sobre esto, cuando, como estamos delante de un cambio cultural, tenemos unos melones interesantes abiertos, como son en entornos domésticos, podemos seguir hablando de tantos roles, perfiles profesionales con diferentes formaciones, o estamos hablando de otro planteamiento, que es lo cotidiano. Es decir, la multifunción nos la vamos a creer y vamos además a hacerla compatible con los derechos de profesionales, trabajadores y demás, porque ese es un melón que hay que abrir. En una casa no se trabaja como en una institución, entonces o trasladamos los perfiles profesionales al ambiente doméstico o si no, avanzaremos mal, en mi opinión, Y otro comentario en relación a la gestión del caso. Yo entiendo la gestión del caso como el desempeño de un rol que puede asumir perfectamente una terapeuta ocupacional, una enfermera, un trabajador social o quien corresponda, para tener una función coordinadora que va más allá de pura coordinación formal, sino que además es acompañante de un proceso y que además están las familias y está un montón de gente metida en ese saco de la integración y coordinación. Pero no tanto en hacer una formación específica de un nuevo título, titulito, porque no es esto. Estamos precisamente en un momento de deconstrucción también de esas cualificaciones. Y ya no quiero meter, pero si muero si no lo digo, pues también el desarrollo en este momento de 3 perfiles o de 3 sectores que desarrollan apoyos y cuidados: asistencia personal, cuidados profesionales y sector de empleo, de hogar y cuidados, que es el más importante, por lo menos en el sector vejez, y que es la gran mayoría de las personas que hacen apoyos y cuidados. En mi opinión, creo que hace falta hablar de esto y pensar cómo podemos dar una solución compatible entre los derechos de los profesionales, obviamente, pero también los derechos de las personas que reciben esos apoyos y cuidados, que no pueden estar siempre fragmentados por los perfiles profesionales. O sea, un lío. Muchas gracias. Bien, ahí paso el micrófono. Simplemente comentar que desde el chat Raquel Mazo nos dice que en el territorio rural justamente se está trabajando con la figura de la facilitadora comunitaria. Claro. Sí, paso la palabra a la y volvemos al panel para que respondan y cierren. Ponemos demasiadas etiquetas, algo que es muy sencillo. Por hacer algunos comentarios ya globales, el acuerdo o el convenio se ha firmado después de, no lo recuerdo, creo que son 4 o 5 años de negociación. Es evidente que no se estaba pensando en la desinstitucionalización, sino se estaba pensando en recuperar, en tener un sueldo digno, que ni aún así se consigue, porque estaba congelado desde hace ya un montón de años. Unas condiciones laborales, tanto en ayuda a domicilio como en residencias, realmente lamentables, hasta el punto de que los datos que tenemos ahora mismo en cuanto a problemas osteomusculares o de ansiedad y depresiones en el ámbito de los trabajadores de dependencia residencial es altísimo, altísimo. Entonces, están en unas condiciones muy malas. Es difícil tratar de adaptar o tener una visión solamente de formación y solamente laboral. Estamos pidiendo profesionalización. Yo creo que la empleada de hogar no es la adecuada para, ni siquiera el régimen de empleada de hogar es el adecuado para llevar los cuidados. Otra cosa que se esté utilizando, sino porque no quiero que quede esa duda de que la empleada de hogar, el contrato de empleada de hogar, se pueda utilizar como un low cost para contratar en los cuidados. Eso sí que es peligroso. La coordinación sociosanitaria, en este ámbito donde estoy, la repito de forma absoluta. No queda otra forma de poder trabajar, porque la discapacidad, pero especialmente la dependencia,
se lleva por la falta de salud, física, psíquica o de las dos maneras. El gestor de casos, utilizado sobre todo en medicina, en el ámbito asistencial, con más o menos habilidad para sacarlo adelante, sería imprescindible en el ámbito sociosanitario. En el ámbito sanitario impedirían que fueran los sociales, por decirlo de una manera, y en el ámbito social impedirían que fuera el sanitario. Por eso estamos con esta estupidez absoluta de no poder seguir adelante cuando es que no podemos hacerlo de otra forma. Y ya por último, con respecto a los, y es verdad todo lo que ha dicho Maite con respecto a los nuevos proyectos, el matiz, el asistente personal ya está publicado, es verdad que no está desarrollado, y ya sí también es cierto que se ha propuesto dentro de ese BOE que el Consejo Territorial, ya veremos, con todos los cambios que ha habido, esos cambios se provoque un cambio en el INCUAL. ¿Por qué lo del INCUAL? Sí. Porque es lo mismo que a lo que se dedica mi tocayo en el ámbito, pero no de la docencia universitaria, sino en las cualificaciones. Una de las propuestas que son antiquísimas es la de hacer una formación troncal y a partir de ahí hacer los proyectos definitivos para poder trabajar como ayuda a domicilio, residencias, teleasistencia avanzada, etc. De tal manera que un profesional se pueda readaptar a trabajar en distintos ámbitos. Si en un momento dado, era por lo que la última ponente decía, si bajaran el número de profesionales, que lo dudo en el ámbito residencial, pudiera readaptarse a una cualificación distinta. Eso en las nuevas formaciones. Ahora lo que hay que proyectar y lo que hay que manejar y aumentar es readaptar la formación que tenemos de los profesionales que ya están trabajando, en fomentarles no solo que se mejore la atención desinstitucionalizada, sino que la perciban como tal. Y esa es la clave de todos estos temas. Me he extendido demasiado, pido disculpas. Gracias, le damos oportunidad al panel para responder y ya cerrar. Sí, gracias. Sí. ¿Queréis comentar vosotros? No. Bueno, me parece muy interesante eso que decías de hacer como una formación troncal, ¿verdad? También de darle la posibilidad de elección a los profesionales. Es decir, tú te formas porque quieres trabajar con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero que luego también puedas elegir si quieres trabajar en domicilio, si quieres trabajar en instituciones, si quieres trabajar como apoyo en la comunidad, con lo cual sí que lo recogemos, es muy interesante. Jesús también pidió hablar, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Yo con ánimo de no ser políticamente correcto y por intentar sumar una cuestión más al debate, una apreciación más. Y es que en todo esto tiene un importante peso, un importante impacto la lucha de poderes de colegios profesionales. Es decir, antes estabais hablando de la gestión de casos y las figuras profesionales. Y sé que esto no es políticamente correcto, pero lo estáis diciendo. Podría ser un psicólogo, podría ser una trabajadora social, podría ser un terapeuta. Ese podría ser, tiene muchas implicaciones a nivel de competencia, de ámbitos de actuación, pero la práctica nos dice que podría ser cualquiera de estos profesionales porque las diferencias en esos ámbitos profesionales no es tanto. Pero luego ocurre que en distintas normativas, y aquí en el documento, por ejemplo, se cita que lo apunté, Castilla y León, dice la tarea de gestión de casos recaerá sobre los 2 psicólogos que tiene que contar el centro. Ahí dice que son psicólogos. En la Junta de Andalucía se hizo un trabajo muy grande del Colegio Profesional de Trabajo Social y el profesional de referencia en el sistema de servicios sociales era el trabajo social también, porque por aquello entonces las personas que gestionaban eran del perfil profesional de trabajo social y creo, esto es una opinión personal, pues tenían sintonía con esa disciplina. Más allá del debate de cuál es el objeto de los distintos perfiles profesionales, las competencias que tenemos, están las luchas de poderes de los distintos colegios profesionales y hasta dónde pueden negociar con según qué ámbito. Yo siempre os pongo el ejemplo de que en el sistema de servicios sociales,
En el sistema especializado, como pueden ser recursos, centros ocupacionales, el que tenemos actualmente, residencias, si os dais cuenta, el menor número de profesionales son de lo social. En una residencia de mayores hay más profesionales sanitarios que sociales y estamos en un recurso social. Y eso tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con las luchas de poderes, de qué colegios profesionales, de qué presiones políticas hacemos, y eso luego se recoge en una normativa y no olvidemos que al final los recursos se montan en función de la normativa. Se pueden hacer muchas otras cuestiones, pero siempre como algo de calidad, para mejorar la calidad, pero lo básico, lo esencial, es lo que dice la normativa. Y en esa normativa mucho tiene que ver, más allá de las competencias específicas, de la formación por los intereses o las luchas de poderes de colegios profesionales y de disciplinas académicas, por supuesto. ¿Finalizamos? Bueno, pues ya si os parece finalizamos, si no hay más intervenciones. No hay más intervenciones aquí en la sala, allí tampoco, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nada, y seguimos investigando y aprendiendo de todo lo que nos decís.